Hola compañeros, quería comenzar esta clase, que como verán no es una clase escrita, sino que hemos intentado realizar una presentación a través de video, que van a ser dos videos, este primero y un segundo más breve, alrededor de unas imágenes fotográficas y unas imágenes fílmicas. Es decir, he constituido una pequeña antología y también un archivo, acaso como ejemplo para que ustedes puedan aprovechar. Y la clase se llama Imágenes del Poder, Pedagogía y Política, si prefieren, Política y Pedagogía, y trata sobre las imágenes, alguna serie de imágenes del poder revolucionario que particularmente me han interpelado y que permiten que cada uno de nosotros veamos qué podemos sacar de ella. Así que quería decirles lo siguiente. Espere que busco algo que se me acaba de perder en este fragor de preparar la clase. En 53. Bueno, voy a comenzar ya directamente, sin más, con una breve lectura. Voy a compartir la pantalla. Para que podamos ver. Ahí le voy a poner desde el comienzo, para que puedan presentar ella. Ahí está. Bueno, esta imagen muy conocida, y doy comienzo a la clase con esta lectura, que pertenece a André Breton. Es un breve fragmento, con motivo del 40 años de la Revolución Rusa. Breton manda un texto a un mitin del Internacional Trotskista, de la Cuarta Internacional, y dice lo siguiente: contra viento y marea, soy de los que vuelven a encontrar todavía, en el recuerdo de la Revolución de Octubre, una buena parte de este impulso incondicional que me llevó hacia ella cuando era joven y que implica el don total de sí mismo. Es decir, la fidelidad a la revolución. ¿Y por qué esa fidelidad? Acá viene lo importante, y es el comienzo de esta presentación. Por mi parte, siempre he mirado como un talismán esta fotografía que muchos otros habrían querido hacer desaparecer, y que los periódicos reproducen en la actual conmemoración, que muestra a Lenin inclinado sobre su inmenso auditorio, en una tribuna a cuyos pies se erige, con el uniforme inclinado del Ejército Rojo, asumiendo, con el uniforme inclinado del Ejército Rojo, asumiendo él solo la guardia, León Trotsky. Y es esa misma mirada, la de León Trotsky, la que encuentro fija en mí en el transcurso de nuestros habituales encuentros hace 20 años en México. Pues bien, ahí tienen con ustedes esa famosa imagen de Trotsky hablando en ese andamio de madera, ante una multitud en una conmemoración de la Revolución Rusa, y Trotsky, como dice Breton, con su guardia de honor. Entonces detengámonos en esta frase de Breton, y bajo este auspicio quiero poner la presentación que voy a hacer de mi serie fotográfica de imágenes, y son los ojos que nos miran. Es un talismán, dice Breton, y esos ojos fijos de Trotsky lo interpelan a Breton y lo mantienen fiel a la Revolución de Octubre, a pesar de todo y contra viento y marea, como decía al principio. Entonces, no solo miramos las imágenes, sino que las imágenes nos miran a nosotros, como escribió en un gran texto Didi Uberman, las imágenes que nos ven. Entonces, vamos a ver entonces una serie de imágenes, pero también quiero que dejemos afectar por ellas, como le pasó a Breton, ¿no? Los ojos de Trotsky, como les puse ahí en la fotografía, que nos ven, incluso a pesar de todas las desapariciones. Y esta es la siguiente imagen, ¿no? Ahí tienen arriba Lenin y Trotsky, abajo, y en la foto que está debajo, Trotsky ha desaparecido. Por supuesto, es el estalinismo y su intervención en la historia a través del conflicto de las imágenes, ¿no? De la borradura de un suceso, de una fotografía tan emblemática que apareció por décadas en la Unión Soviética, sin la guardia de honor de Trotsky, sin esos ojos que nos miran, ¿no? Son dos ejemplos de la Revolución Rusa, ¿no? Siguiendo a Breton, las imágenes los ojos de Trotsky que nos ven, y la ausencia de Trotsky. Eh, Así que eso es como el comienzo o el inicio. Vamos a volver a algunas cosas de la Revolución Rusa,
también con algunas imágenes, y ahora quería que vieran, de algún modo, la imagen central de esta presentación, que abre y que al mismo tiempo cierra una tradición de la relación entre imagen y poder, que es una también muy conocida de Villa y Zapata en el sillón presidencial. Ocurrió en el 6 de diciembre de 1914, tras el ingreso triunfal de los ejércitos del norte, la división del norte de Villa, y el ejército de Morelos, acobillado por Zapata, ¿no? Tras la Convención de Aguascalientes, que reúne las grandes tres fuerzas, la de Zapata, la de Villa y el grupo de Sonora, dirigido por Carranza y por Obregón, vencen a De la Huerta y entran a la Ciudad de México. Y ahí tenemos esa foto también, ¿no? ¿Qué tenemos? Los ojos de Zapata, que nos miran fijos y de modo muy directo y muy sustancial. Villa está como más abstraído, mirando hacia un costado, ¿no? Como que alguien le está hablando y él le presta atención, pero Villa no, mira a la cámara de modo muy pertinente, muy potente, muy denso, muy intenso. Y detrás una gran escena popular, parece lo que luego van a ser los murales de Rivera, ¿no? Figura del pueblo tomando el Palacio Nacional o el Palacio Presidencial, ¿no? Y ellos sentados en el sillón. ¿Y por qué es significativa? Bueno, porque es el momento de la toma del poder que no es tal. Porque como sabrán, ni Villa y Zapata se hacen del poder, sino que, no diría que huyen, pero sí que de algún modo desertan. Y ahí podemos hacer una conexión con la película humorística de Nanni Moretti, Habemus Papa, ¿no? Que, como sabrán, eligen al Papa y el Papa huye de la Basílica de San Pedro y se pierde en las callejuelas de Roma. Y no es que rechaza el Papa, sino no lo quiere asumir. Eh, por supuesto que es una mera comparación, pero hay algo ahí que permite pensar un tipo de afectividad política y de relación entre imagen y poder en el que se condensa una especie de cifra, ¿no? Es una imagen del no poder. Es decir, nadie, ni Villa ni Zapata, parecen imbuidos de los oropeles de ninguna toma del palacio. No van a haber decretos ni nada por el estilo, sino que están vestidos con sus ropas de siempre, el uniforme de la división del norte de Villa y el sombrero tan característico ahí sobre la falda de Zapata, que presenta un tipo de imagen que no se vuelve a repetir ni en la historia de las revoluciones, ni en la de América Latina. Y lo que vimos anteriormente, Lenin y Trotsky, es de algún modo la imagen contraria, desde los escritos y de la postura de esos ojos que afectan a Bretón 40 años después, podemos dilucidar que para Lenin y Trotsky la toma del poder era crucial para llevar adelante la revolución. No sigue el caso de Villa y Zapata. Por eso, de algún modo, las, digamos, críticas que pulularon en los años 60, 70, en torno a la revolución congelada, que es un símil de la revolución tradicional de Trotsky, ahí tenemos la película conocida de Raimundo Gleiser, y también el libro de Gili sobre la revolución congelada o detenida, es decir, la revolución mexicana, no toma en cuenta de algún modo esta imagen, que es Villa y Zapata en el Palacio Nacional, y luego vueltos a sus lugares. Bueno, para esa misma época, años 60 y 70, Womack, en un libro muy relevante que se llama Zapata y la Revolución Mexicana, da una especie de explicación en torno al por qué estas dos figuras, sobre todo Zapata, que tiene digamos, un programa agrario, el famoso Plan de Ayala, más consistente, de algún modo rehúsan permanecer en la capital y vuelven a sus lugares de origen. Bueno, ahí Womack hipotetiza la idea de un poder campesino, un poder popular regionalizado y, digamos, desinteresado de la cuestión del Estado. Bueno, como sabrán, Marcos y el zapatismo de los 90 de algún modo retoma algo de eso, algo de esa figura de permanecer en la selva, ¿no? En este caso se baja a la ciudad, se toma o se ingresa en el Palacio Nacional, la sede del poder, eh, para salir de él. Tampoco es del todo pertinente la teorización de Holloway en torno al cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Parece otra cuestión, ¿no? Algo
que en esos ojos y en esa vestimenta de la rebeldía popular, ¿no? del desenfado, y al mismo tiempo del rechazo a asumir algo que el poder trae consigo mismo, que es digamos así, el misterio, ¿no? Vieron que la palabra ministerio viene de misterio, y ahí tienen una configuración de algún modo alternativo. Acá tenemos otra imagen que, como verán, esta es un libro impreso que fotografié y lo subí al PowerPoint, por eso pueden ver la hoja en el medio. No es muy buena, pero es el banquete en el Palacio Nacional, después de esa fotografía en el sillón presidencial, en el que pueden observarse en primer plano, sobre su izquierda, José Vasconcelos, gran figura intelectual latinoamericana, decisiva en los años 20 y 30 de la Revolución, y una de las más importantes del siglo XX, en las clases de espía, de las primeras clases creo que está ahí nombrado y trabajado de algún modo, o aludido. Luego a su derecha está Pancho Villa. Después está Eulalio Gutiérrez, que fue el presidente interino, nombrado por la Convención de Aguascalientes, que se le acuerdan de estas tres grandes fuerzas, el grupo de Sonora, Villa y Zapata, que es, digamos, un presidente de un modo de cartón, puesto ahí, que duró unos pocos meses. Luego viene Emiliano Zapata, y finalmente se ve sobre el borde Felicitas Villarreal, que es, digamos, un intelectual y luego va a ser un burócrata de la Revolución, secretario y ministro en varios gobiernos. Y atrás se ve movimiento, ¿no? En el segundo plano, los sombreros del ejército zapatista y gente que ve que viene, ¿no? Es también una imagen instantánea, un almuerzo, un banquete, pero para nada una pose de toma del poder, ¿no? Ahí está Vasconcelos como gran figura letrada, era villista y Vasconcelos, eh, pero ambos representan, que era por eso Villa y Zapata, un tipo de corporalidad del poder que yo llamaría no letrada, o no pedagógica, no iletrada, sino no letrada, contrario a la figura que trabajó Rama de la ciudad letrada, y que ahora voy a volver con otra serie de imágenes. Eh, les puse esta, es una foto muy, muy conocida porque la saqué de un libro de Frida Kahlo, como puse ahí abajo, eh, que es un libro de archivo. Son las fotos que Frida sacaba y las fotos que ella recortaba y de algún modo intervenía. En esa foto, no sé si se llega a apreciar bien, esta intervenía por ella, anota los nombres de las figuras, quién sacó la fotografía, que es Agustín Casales, y por eso les puse esa y no otra. Hay muchas de esta fotografía, muchas versiones, pero esa me pareció significativa, no por el nombre rimbombante Frida Kahlo, sino por la idea de constituir un archivo personal con fotos propias y con fotos de la historia mexicana. También hay fotos de la Revolución Rusa y del ascenso de Hitler al poder, y sobre todo intervenidas por Frida Kahlo, ¿no? Que anota diversas consideraciones. Por ejemplo, en una posterior, que no tengo oportunidad de mostrar, está Obregón, ¿no? El otro líder de la Revolución, con un grupo de la Liga Campesina, y ella nota sobre la fotografía abajo a la izquierda un resumen de la proclama de la Liga Campesina, que de algún modo Obregón viene a convalidar. Entonces, esa es Villa y Zapata, son para mí una imagen inquietante de la relación entre poder y revolución, que está en contraste, en lisa, con las imágenes anteriores que vimos de Trotsky y Lenin, las que vamos a ver enseguida, y lo que vamos a trabajar en torno a archivos fílmicos de Perón y de Fidel. Entonces, si seguimos, acá tenemos Trotsky en México, que es una pequeña figura en la que me quiero detener, ¿no? Trotsky leyendo los diarios en México, ¿no? Sentado en un escritorio, y por eso les ponía como subtítulo de la clase pedagogía y poder, ¿no? Hay una pedagogía en la lectura del político y en la escritura. Hegel había dicho, la lectura del diario es la plegaria matutina del hombre moderno. Ya tenemos esa gran presencia decisiva, me parece, para pensar y seguir pensando en América Latina, que es Trotsky acá. ¿Por qué digo decisiva? No solo por Trotsky en sí mismo, sino porque abre a un tipo de conexión que
acá voy a explorar en torno a las imágenes, pero que podemos seguir explorando de manera diversa, que es la de Rusia y América Latina. La de México y América Latina fue muy destacada en los años 20 porque en los dos lugares de la revolución sociales, México y Rusia, Aya de la Torre, Mariátegui y otros trabajaron ese tipo de relación, grandes poblaciones campesinas, y sin duda la presencia de Trotsky en México le dio una relevancia particular. Y también vamos a nombrar la película de Eisenstein, la fallida película de Eisenstein, que iba a México. Eisenstein visitó México en 1930, venía a Estados Unidos, fue a casar en Hollywood, y hace eh, unas pruebas fílmicas de la que va a quedar ciertos rollos que se pueden ver, se pueden apreciar, no están terminada la película, sobre México, ¿no? Entonces ahí tenemos Eisenstein y Trotsky en México. ¿Y por qué es relevante Rusia y América Latina? Porque de algún modo nos saca de los dualismos que nos atormentan, que Pía había trabajado en la clase anterior, en torno a la contraposición entre América Latina, ¿no? Sea para lamentarlos porque no tenemos teoría, y la teoría está en Europa, como le dijo Levi-Strauss a García Rivero, o para exaltar nuestro supuesto carácter sensible, corporal, frente a la fría teoría que proviene de París o de Berlín. Bueno, por el contrario, la conexión entre Rusia y América Latina nos saca de ese foco, digamos, de lo universal particular y nos pone en otra relación. ¿Por qué? En primer lugar, porque en Rusia, desde el siglo XIX y el siglo XX, hasta digamos, la consolidación del Imperio Soviético, por lo menos, esta pregunta que América Latina nos atormenta desde la generación del 37 en Argentina y la generación liberal de México, de Benito Juárez, que es si somos o no somos europeos y qué tipo de relación establecer con Europa, está en el centro de lo que puede llamarse la cultura rusa, desde los liberales, desde Herzen, los populistas, desde el qué hacer, que es, antes de ser el texto de Lenin, es un texto de Chernyshevsky, una novela política, en la ópera, y en un montón de manifestaciones artísticas y políticas, eso está en el centro. Por supuesto, la relación entre populismo y marxismo, tan crucial para el itinerario de Lenin eh, y de Trotsky. Entonces, Rusia y América Latina, y sobre todo México, eh, marcan otro tipo de relación para pensar cultura y política, imagen y poder. Pero también legan, y eso estaba en la imagen de Pancho Villa y no está en la de Lenin y Trotsky, que es una relación muy potente entre, digamos, política y pedagogía, entre lo que vamos a llamar un poder letrado. Esa es la relevancia de la vanguardia, ¿no? De una vanguardia cultural. Si la famosa frase de Lenin era Soviet y electrificación, se le puede agregar Soviet, electrificación y alfabetización. Y ahí podemos hacer una conexión, sin duda, entre el interés, digamos, primordial de Lenin por alfabetizar, y no por ningún otro tipo de vanguardia más o menos sofisticada, y el papel de Vasconcelos, que aparece en las imágenes anteriores, en torno a la educación y la alfabetización. Entonces, ahí tenemos esa simbología, Trotsky en México leyendo. Que vemos una siguiente, pueden ver de una imagen muy conocida, Lenin corrige su discurso, ¿no? Miren, es una imagen que tiene un cierto reenvío a lo de Villa y Zapata, ¿no? Dos grandes generales de la revolución sentados de un modo desacomodado. Y acá Lenin, el líder del proletariado mundial, recostado, de rodilla, sosteniéndose la cabeza con la mano izquierda y corrigiendo un discurso que está a punto de dar en un teatro, digamos, en efecto está ahí como abajo del estrado, ¿no? Está a punto de subir a la escena a dar su discurso ante los delegados del Internacional Comunista y lo está corrigiendo, ¿no? Estas imágenes de un Lenin leyendo, imbuido, reflexivo, ahora vamos a ver que se van a repetir y se va a transformar en una serie iconográfica muy relevante para el Estado soviético, ¿no? También es alguien del poder despojado de él, ¿no? Puesto en una situación de cotidianidad, casi como cualquiera, es una imagen de profesor y de corrección, ¿no? Alguien que escribe sus discursos, ¿no? Y en efecto, como pueden ver, su gran legado son 50 libros, ¿no? Que se transforman en una especie de pedagogía estatal y fundamental, no solo en la Rusia soviética, sino en todo el mundo de las izquierdas durante el siglo XX, ¿no? Leer las obras de Lenin pasa a ser una especie de bautismo
para convertirse en una persona de izquierdas. Bueno, ahí tienen este momento y vamos a ver cómo eso va a seguir siendo esta relación entre poder y pedagogía, o poder y ciudad letrada, algo muy, muy, muy interesante para rastrear. Una cosa anterior que les quería comentar sobre México y Rusia es que no me lo quiero olvidar de decir, es que tanto México como Rusia, en términos de política, arte y cultura, heredan algo muy distinto, o comparten algo que los singulariza, que es el triunfo de la revolución. Eso es muy distinto a los años 60, cuando la relación entre política y estética, que en la materia de algún modo siempre estamos trabajando y rondando, es anterior a la revolución, ¿no? Pues, en el cine Godard, en el teatro de Viñas, en el boom y en el anti-boom, de todo lo que fuera, es un tipo de revolución de literatura que se piensa como programa para la revolución. Acá, y luego va a ser en Cuba, en los 60, pero acá, muy tempranamente, en México y en Rusia, aparece el problema de cómo construir una política, una cultura, un arte después de la revolución. Eso tanto en Rusia como en México. El muralismo es eso, ¿no? Es una vanguardia estatal, una vanguardia del Estado revolucionario. Y lo mismo sucede con no las vanguardias rusas que son anteriores, pero sí las vanguardias soviéticas. Y Mayakovsky es una figura que muy, muy emparentable con Diego Rivera. Alguien, no solo un gran artista de vanguardia, sino alguien preocupado por que la cultura llegue a los más altos niveles del Estado y se toque en esas esferas decisivas, ¿no? Por eso dice muy bien Silvia Swarbock, una ensayista muy, muy argentina, muy singular, que no se puede filmar la revolución, sino que de algún modo el Estado filma la revolución. Eso es octubre, ¿no? Y también puede ir vale para el muralismo. Es decir, hay una pedagogía en torno a la pintura, o en torno a las películas, en donde el Estado piensa la revolución, es decir, la filma o la pinta. Y en lo que me quiero detener es en ese aspecto, singularmente en torno a la lectura y a la escritura de los líderes. Acá tenemos otra también muy, muy emblemática y que va a combinar con otras que les voy a ir mostrando, que es Lenin leyendo el Pravda en el Kremlin, ¿no? Pueden ver Pravda, Lenin leyendo, Lenin escribiendo, Lenin leyendo. Miren la siguiente, es una pintura de Bronsky, un artista poco recordable, que hace una fotografía, es el espantoso realismo socialista, pero nos muestra una especie de serie, ¿no? En esta antología que estamos armando acá, un óleo sobre tela es Lenin Smolny, ¿no? Como saben, el Smolny, el Instituto de Señoritas del Zarismo, que se transforma en el cuartel central de la Revolución Rusa y donde se va a hacer la insurrección de octubre. Y ahí está leyendo, fíjense los diarios sobre la mesa, y Lenin está escribiendo algo, ¿no? Como en el anterior discurso ante el Internacional Comunista, y esperando a alguien, ¿no? Se puede decir que es Stalin, diría en esa época, la pintura de 1930. Está aguardando algo que va a suceder y corrige un texto. Ahí tienen los papeles, es una escena más o menos bucólica, ¿no? Siempre presentado como alguien cualquiera, pero construido por el Estado. Esa es la gran diferencia de la imagen primera que vimos, no el preludio, que es la de los ojos de Trotsky que nos miran, sino la de Villa y Zapata, en la que aparece una instantánea fotográfica en la que son, de algún modo, como están, totalmente despojados de cualquier tipo de construcción estético-política y pedagógica, que es el caso contrario, lo que estamos viendo en torno a Lenin. Y acá ya un poco, ya también es una pintura, un óleo sobre el lienzo, 1960, Lenin en el Kremlin, ¿no? Con ventanas abiertas, y una niña estudiando, ¿no? Hay muchas de esas, de póster, de propaganda, sobre el comienzo del año escolar, ¿no? Es un Lenin vigilante en el que trabaja, y en el que vigila de algún modo a los niños. Siempre se dijo esa combinatoria que ahora vamos a ver entre la Revolución Rusa y el peronismo, en tanto los afiches, ¿no? No solo por la intervención de Santoro,
posteriores, sino en el mismo momento van a ver un tipo de iconografía, de vigilancia del líder, de vigilancia amena, ¿no? Pero de relación afectiva, en cualquiera. Lo singular de esta pintura es que el Lenin que aparece ahí parece menos el Lenin de las fotografías. Como saben, no hay muchas imágenes fílmicas de Lenin. Sí, hay algunas fotografías más o menos relevantes, pero sobre todo, algo muy importante para el mundo soviético es una película de 1937, hecha para festejar los 20 años de la Revolución Rusa y estrenar el Teatro Bolshoi en el centro de la celebración de los 20 años de la Revolución, que filmó un joven Mikhail Rom, que se llama Lenin en octubre. El que aparece, digamos, Lenin retratado por un actor muy, muy conocido, que acá lo tengo anotado, se llama Boris Eshmukin, un actor importante en los años del cine mudo soviético, después del primer cine hablado, y que de algún modo se transformó en el prototipo del Lenin filmado. Y esta pintura me parece que remite al Lenin de la filmación esa, o tiene la fisonomía de esa filmación, antes que al Lenin fotografiado que habíamos visto antes. Es una película, no, por supuesto, no muy relevante, pero es la primera en la que se ficcionaliza con personajes históricos lo que sucede en la Revolución de Octubre, y por supuesto aparece Trotsky nombrado, pero no filmado. Y estrellas, ¿no? Aparece un actor que transforma a Lenin, un actor estrella que hace de Lenin, lo convierte en la figura icónica, ¿no? Entonces, el Lenin de la pintura, una pintura realista o verídica, lo que aparece, como un gran tema, siempre trabajado, es el Lenin filmado, ¿no? El Lenin de ficción, ¿no? La pintura realista pinta la ficción. Que era algo singular el cine de estrellas, que el estalinismo había ocupado en los años 30, contra el cine de Berton y de Eisenstein. Cuando Eisenstein presenta el acorazado Potemkin en Berlín, pone como en la ficha de propaganda un film sin estrellas, sin stars, y las stars del comienzo de Hollywood, ¿no? Era el gran tema de Eisenstein de filmar las masas en octubre en el Potemkin, ¿no? No filmar a las grandes figuras de la revolución. En octubre aparece un poco Lenin arriba de un palo hablando, pero lo que aparece es el gran escena de las masas tomando el Palacio de Invierno. En cambio, Lenin en octubre, el tema es el comité central, es Smolny y el actor estrella haciendo de Lenin. Bueno, les tomé eso para que vean. Por supuesto, Lenin leyendo, ¿no? Lenin leyendo, Lenin escribiendo es algo muy importante como ejemplo nodal del poder letrado. Bueno, para seguir y para introducir lo que vamos a ver más adelante, que tratemos Fidel, pero su lugar teniente, ¿no? Ahí tenemos al Che leyendo La Nación. Bueno, también, ¿no? Como vieron ahí la serie que estamos de un modo más de Trotsky, leyendo los diarios mexicanos, creo que o diarios rusos, no sé bien. Lenin leyendo el Pravda y el Che leyendo La Nación, ¿no? Bueno, el Che como lector ha sido muy trabajado, un ensayo sin duda de los mejores que han sido escritos de Piglia, en el que contrapone la figura de Gramsci como el lector total inmóvil en la cárcel, y el Che como el otro lector total andariego, ¿no? Errabundo, que se mueve para todos lados. Y una imagen de esto es esta, sin duda la conocerán, muy, muy notable, pero la seleccioné para armar mi propia antología, que es el Che leyendo arriba de un árbol, ¿no? Esa pasión y modo de poner el cuerpo con la lectura. Bueno, ven, es otro modo de la relación de poder y pedagogía, ¿no? También el Che es alguien cualquiera, ¿no? El que pone el cuerpo, como veíamos antes de Villa Zapata, pero alguien que lleva libros, alguien que expresa un tipo de pedagogía que no es una pedagogía del cuerpo, sino una pedagogía de la escritura y la lectura, que está ausente, por supuesto, en Villa Zapata. Y en esa fotografía, ¿no? Acá tenemos esta arriba, muy, 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 muy significativa. Y nuestro personaje del próximo video, que es Perón hablando de la comunidad organizada, a su izquierda, ¿no? Sobre un micrófono. Ahí tenemos otra, no solo una fotografía, sino es una fotografía, pero va a hablar ante la Escuela Superior Oficial y dando su famoso
curso sobre la comunidad organizada, que después lo habrán visto como libro también, ¿no? Alguien que arma en un profesor, dice John Page, sí, el biógrafo norteamericano de Perón, ¿no? Ese lo rescata Horacio González, esa frase nada más. Era un profesor, que es una gran entrada para comprender a Perón, ¿no? Alguien que daba clases en las escuelas de guerra y que también, como presidente de la Nación, da un curso que está en continuidad con su curso de profesor cuando era mayor y capitán en los años 30, y apunta historia militar, y conducción política. Perdón, dije la comunidad organizada antes. Esto es un error de estos biólogos. La comunidad organizada lo que lee en el Congreso de Mendoza en 1949. Este es, en la Escuela Superior de Guerra, la serie de charlas que van a conformar la conducción política. Y a la derecha, no se ve bien, es una pintura de un Perón cantor de tango, ¿no? Con la famosa sonrisa de Gardel, un micrófono que sin duda es el de la época, que arma una especie de conexión entre ambos, entre la fotografía y la pintura, que es casi un cómic, ¿no? Atrás se ven las fábricas y los distintos grupos sociales, ¿no? De la alianza de clase del peronismo, ¿no? El mameluco del obrero, la figura popular, y la corbata, ¿no? El sombrero, la figura de las pequeñas burguesías, ¿no? Ahí está la alianza de clase del peronismo puesta en la fotografía, y un Perón con esas manos y esa sonrisa que es, como le digo, casi un cantor, ¿no? Entonces podemos ver esa configuración y esa trama que vamos a ir armando de figuras tan contrastantes y que, sin embargo, en torno a la lectura y a la escritura podemos anudarlas, ¿no? Trotsky, Lenin, el Che y Perón. Y la contraparte que lo inician es la imagen de Villa Zapata. Bueno, para cerrar, dos también muy conocidas, que les puse el cuerpo del peronismo, ¿no? Las imágenes y el afecto. Acá, digamos, es el doble cuerpo, no es como el doble cuerpo del rey de Cantorovich, sino el doble cuerpo del peronismo, en el que Evita tiene ese lugar de la afectividad política, ¿no? Que no es menor, no necesariamente debe ser interpretado como un menoscabo, porque la política siempre es una política de afectos. En cambio, en el mundo soviético, Lenin y de algún modo Stalin tenían que cumplir, ¿no? Menos afectivo, no hay tantas imágenes de Lenin acariciando niños o dándole la mano. Más bien es una imagen, como les mostré antes, vigilante, ¿no? Alguien está haciendo lo suyo, Lenin, y otro hace sus tareas. Acá hay una conexión de Evita que, por supuesto, viene del cielo, como en la segunda fotografía, y en la primera, en la fundación, agarra todas las edades, ¿no? La niña y al anciano, ¿no? Los únicos privilegiados. Pero fíjense, si vuelvo hacia atrás, esta de Lenin, ¿no? Que es muy distinta. También está el niño, pero no hay un tipo de contacto corporal carnal en el entorno del afecto, sino alguien que a prudente distancia hace su tarea, Lenin, y como por osmosis y por su propio ejemplo, permite que la otra niña haga su tarea en el Kremlin, en una oficina del Kremlin cualquiera, con pista a la Plaza Roja, ¿no? En cambio, en Evita se ve evidentemente, como sabemos, otro tipo de afectividad y de puesta en juego del cuerpo, de imposición de manos. Pero ni hablar que tanto en Lenin y en Perón y Evita está ese carácter, digamos, mágico del poder, taumatúrgico, como los reyes taumaturgos del gran libro de Marx Bloch, ¿no? Los reyes taumaturgos eran en la Edad Media los reyes que se creían que curaban las enfermedades de la piel, y es la imposición de manos, ¿no? Y acá está el tocarse, ¿no? Y el invocar y el dar unidad del futuro. Que en Guevara, por supuesto, está en torno a su puesta en juego, siempre hay presente, ¿no? Pero como les decía, es demasiado distinta de la primera que vimos, y vuelvo a ella, que es la de Villa y Zapata, ¿no? Que invita a seguir reflexionando en torno a qué llamamos poder, a qué llamamos toma del poder,
a que llamamos revolución, a que llamamos transformación, ¿no? La transformación sucede en la Revolución Mexicana, hay una Revolución Mexicana, digamos, hay un trastocamiento de las jerarquías sociales, como sucede en toda revolución, y de algún modo hay también triunfo bélico en la guerra revolucionaria, pero no hay el modo clásico que está tanto en la Revolución Rusa como en el peronismo y como en la Revolución Cubana, y tomo el peronismo y la Revolución Cubana como los grandes procesos de transformación profunda de las sociedades, y la Revolución Rusa como el ejemplo máximo en torno al durante el siglo XX, no sucede eso tan singular que es el investimento del poder, ¿no? El líder que llega y tomar el poder no es en el sentido vulgar de tomar algo como un objeto, sino algo más potente, yo diría teológico, que es investirse del poder. Perón habla del óleo de Samuel, que es una figura bíblica, pero ese óleo eran untados los reyes para ponerse, ¿no? En la Revolución Rusa está el Smolny, está la toma del Palacio de Invierno, está la aparición de Lenin con el decreto de la toma del poder, incluso después la mudanza a Moscú, ni hablar el 17 de octubre, pero luego las elecciones y la llegada al gobierno. Bueno, acá no hay eso, más bien los que van a ejercer el poder revolucionario en México va a ser el grupo de Sonora, de Carranza y Obregón, y lo va a hacer no solo contra el antiguo régimen de Porfirio Díaz, sino contra Villa y Zapata. Y ahí viene toda la gran tesis de la revolución congelada, de la revolución desviada, puesto que el proyecto villista y zapatista no triunfa. ¿Pero por qué no triunfa? De algún modo había triunfado. Esta imagen es una imagen que puede parecer una del triunfo, ¿no? Sentados en el Palacio de Gobierno, en el sillón presidencial. Y sin embargo salen de ahí. Dejan a alguien que es un mascarón, Gutiérrez, y vuelven a sus lugares, ¿no? Y después se decide, no porque lo hayan querido, no que nadie quería la derrota, pero habían de algún modo quizás intuido otro tipo de relación entre poder y revolución, y me parece que en estas imágenes, que es como un contraste de las anteriores, nos evoca, ¿no? Y como decíamos al principio de la lectura de Trotsky, la lectura de Breton, en que los ojos de Trotsky nos miraban, los invito a que pensemos en esos ojos, uno que no nos mira, que están desviados, como que nos desprecia, que es el de Villa, ¿no? Despectivo, sonriente, pero al mismo tiempo esquivo para nosotros, y otro la mirada seria, circunspecta y fija de Zapata, ¿no? ¿Qué nos quiere decir ahí? ¿Qué son esos, qué esa mirada puesta ahí en el sillón presidencial, en los breves momentos en el que está, y qué legado deja para pensar los modos de la transformación, el agrietamiento de las estructuras más consolidadas de reproducción de la dominación que nos deja? Y que es para decir una palabra que no me gusta para nada, pero la voy a emplear porque es conocida, que es hegemonía, es el modelo o la figura no hegemónica, ¿no? Porque la que viene del triunfante Revolución Rusa es la otra, es decir, la de política y pedagogía en torno a lo que decía Rama de la ciudad letrada, ¿no? La política letrada, lectura y escritura. No quiero referir directamente a la función dominadora de la escritura, como supo decir Levi-Strauss, recuperando a Platón, pero sí un modo de poner el cuerpo en la voz y la materialidad de la escritura y de la lectura, que de algún modo impone una serie de afectividades y de relaciones entre poder y revolución, que es, me parece, muy contrastante con respecto a la imagen de Villa Zapata en el Palacio Presidencial y su posterior vuelta a los pagos y de rechazo de todo oropel y todo ejercicio del poder. Bueno, de algún modo esto es lo que les quería presentar con cierta brevedad. Sobre todo quiero que vean las imágenes, las pasen, vuelvan a ellas, armen otras que les pueda sugerir la
o llamar la atención, y continuará después. Va a haber otro video sin imágenes con mi penoso rostro para presentarles dos videos, dos fragmentos de películas que también quiero que vean, en la línea que les estaba diciendo de imágenes, en este caso fílmicas, del poder y la pedagogía, ¿no? En este caso la explicación, que es lo que voy a decir próximamente, pero no me quiero adelantar. Entonces, bueno, ese es el modo de pensar, estos tres grandes momentos de América Latina en relación a imagen, poder y revolución. La revolución mexicana, el peronismo y la revolución cubana. Y, digamos, interceptándolas a cada una de ellas, poniéndoles mojones, sea vitales o imaginarios, la revolución rusa, ¿no? Como esa gran sombra, yo no diría solo la revolución rusa, sino Rusia en sí mismo, que se cierne sobre América Latina, que permite pensarnos de otro modo y establecer otro tipo de relaciones que nos saquen de las polaridades de América Latina y de Europa. Bueno, termino acá con esto y ahora les mando un siguiente video para que puedan ver. Hasta luego.